Bueno, vamos a hablar o continuar con lo que es el tema de marco teórico. Y en definición, vamos a ver qué es marco teórico. Nos dice, una teoría es el conjunto de constructos, conceptos, definiciones y proposiciones relacionadas entre sí, que presentan una visión sistemática de fenómenos especificando relaciones entre variables. Recuerden que las variables tanto dependiente como independiente, causas, consecuencias, con el propósito de explicar y predecir los fenómenos. Una teoría nos puede explicar una situación a detalle, cómo ocurre un fenómeno, por qué aparece, a qué se debe. Por ejemplo, si nosotros estudiáramos lo que es alguna problemática relacionada con adolescentes, imaginemos, embarazos no deseados, por ejemplo, existen teorías de desarrollo que nos pueden decir que la etapa de adolescencia, en ella se presenta una serie de cambios hormonales. Por lo tanto, las personas en esa etapa están en una alteración dentro del cual quieren experimentar tener sus primeras relaciones sexuales. Y si no lleva una guía o una educación apropiada, pueden caer en embarazos por no protegerse en las relaciones sexuales que presenten. Entonces, aquí esa teoría del desarrollo nos podría explicar cierto punto el por qué el adolescente o la adolescente, más bien dicho, sale o llega o puede llegar a salir embarazada, que es lo que genera el interés por tener relaciones sexuales, por ejemplo. Entonces, el marco teórico nos va a explicar sucesos, hechos, acontecimientos, entre otros puntos. Si nos damos cuenta, dentro de esta planeación viene el planteamiento del problema, marco teórico, el método, entre otros aspectos, pero en la línea central, el marco teórico es el que le da sentido y sustento a nuestra investigación. Si yo digo que las estrategias de enseñanza oportunas son estos, son aquellos, son el otro, yo tengo que tener autores que respaldan el por qué estoy dando a conocer este punto dentro de lo que es mi investigación. Entonces, el marco teórico nos va a ser de gran importancia para darle validez y sentido a lo que es nuestra investigación. Vamos a ver funciones del marco teórico. Aquí nos dice, concluir las implicaciones de la teoría con el problema. Siempre debe de haber una relación entre problemática que estamos abordando con la teoría que hemos elegido. Análisis teórico del cual se desprenden las hipótesis si hay ley. Entonces nosotros podemos plantear hipótesis y mediante el marco teórico podemos determinar si nuestra hipótesis puede llegar a ser o no comprobada. Relaciones de teorías y conceptos adoptados. Toda teoría maneja conceptos en relación a la situación que esté estudiando esa misma teoría. Conceptualización específica operacional. Significa que el marco teórico nos va explicando a detalle cómo se desarrolla cierto fenómeno y el marco teórico lo va explicando de manera concisa. 1. Prevenir sobre los posibles factores de confusión o variables extrañas que potencialmente podrían generar sesgos no deseados. Nos ayuda a ubicar el problema, prácticamente el marco teórico. Guiar en la selección de los factores y variables que serían estudiadas en la investigación. El marco teórico nos deja más claro la situación, puesto que adquirimos conocimiento sobre el tema que deseamos estudiar. Evitar que el investigador aborde temáticas que, dado el estado de conocimiento, ya han sido investigadas o carecen de importancia. Dice acá, evitar que el investigador aborde temáticas que, dado el estado de conocimiento, ya han sido investigadas o carecen de importancia. Existen problemáticas donde vamos a encontrar un amplio conocimiento o un amplio marco teórico. Y hay otras que, por ser problemas poco estudiados, no hay un compendio de información que nos ayude un poco a ubicarnos y a comprender la problemática. Este punto nos dice, orientar hacia la organización de datos y hechos significativos para destruir las relaciones de un problema con las teorías ya existentes. Nos ayuda a darle coherencia al conjunto de información que vamos a presentar en la investigación.
Definir con precisión las variables, las causas y las consecuencias de un fenómeno. Establecer las pautas específicas hacia dónde irá la investigación. Dentro del marco teórico, al comprender el problema, podemos ubicar qué es lo que en sí vamos a estudiar de esa problemática según lo que nos dé a conocer nuestro marco teórico. Fundamentar y sustentar la investigación. Si yo digo que esto es de color rojo, por ejemplo, tengo un sustento del por qué estoy emitiendo esa justificación de que tal cosa es de ese color. O sea, prácticamente nos avala lo que decimos. Analizar e interpretar los datos obtenidos en la investigación nos ayuda a poder corroborar la información, desechar lo que no nos sirva dentro de la investigación. Ordenar las observaciones para explicar de qué manera están relacionados los fenómenos. Tenemos la teoría, tenemos aquello que hemos observado, le damos un sentido, un seguimiento, ordenamos esas observaciones en relación a la teoría que nosotros hemos establecido en nuestro marco teórico. Entonces, el marco teórico es ese sustento o esa validez que da nuestra investigación. Por ejemplo, si yo voy a hablar del tema de violencia escolar, del bullying, yo tengo que tener alguna teoría, algún autor que respalde sobre lo que es la violencia. Puedo encontrar autores o teorías que hablen de la violencia. Y esas teorías a mí me van a ayudar a entender el por qué un niño se comporta de esa forma dentro del contexto escolar. Entonces, para esto es importante el marco teórico de investigación, el cual le va a dar mucha validez y mucho sustento a lo que nosotros estamos prácticamente dando a conocer. Según este autor, funciones de la teoría. Las teorías nos sirven, uno, para describir. Define cómo es el fenómeno, cómo está constituido, cómo se caracteriza, condiciones que se presentan y cómo podría presentarse. Dos, nos ayuda a explicar qué función cumple, sentidos que genera, por qué se dan tales o cuales comportamientos, y nos ayuda a predecir cómo se comportaría el fenómeno si cambiara las condiciones actuales. Estamos hablando que este marco teórico o estas teorías nos ayudan a describir una situación para poderlo entender, a explicarlo, tener la comprensión de esa situación. Y tres, a predecir si tales hechos que llegaran a pasar pueden generar tales afectaciones. Entonces estamos hablando que estas tres son funciones de una teoría: describir, explicar, predecir. Si nosotros queremos hablar sobre aspectos de comportamientos inapropiados que generan o afectan en el aprendizaje, podemos generar o ocupar una teoría como el aprendizaje por imitación, donde nos explica qué es la imitación, cómo adquirimos comportamientos inapropiados al no saber quién es nuestro modelo a seguir, o las consecuencias de la imitación de ese modelo a seguir. Entonces, ese sería un esquema un poco sobre lo que es el marco teórico y cómo nos ayuda una teoría en nuestra investigación.